Paz y bien, estimados alumnos del tercer año de secundaria. Una vez más, estamos juntos para disfrutar del maravilloso mundo de la matemática. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando las tablas de frecuencia, pero esta vez con los histogramas y polígonos de frecuencia. Al término de tu clase, tú debes haber aprendido a construir histogramas y polígonos de frecuencia a partir de una tabla de frecuencia que tú mismo vas a construir. Recordemos las tablas de frecuencias. En la primera columna están las variables, que en esta forma está como intervalos. Y en la segunda columna, las frecuencias simples o frecuencias absolutas simples, ¿no? Que indica el número de datos que está dentro de cada intervalo. En la tercera columna, la frecuencia absoluta acumulada. Ya sabes cómo se obtiene. 4 más 6, 10, más 6, 16, más 5, 21 y más 4, 25. En la siguiente columna, la frecuencia relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia simple entre el total. 4 entre 25 sale 0,16. 6 entre 25, 0,24. Y así sucesivamente. Y en la última columna, la frecuencia relativa porcentual, que se obtiene multiplicando por 100 cada frecuencia relativa, que no es otra cosa que correr la coma decimal 2 posiciones a la derecha. Entonces obtendríamos estos resultados. Perfecto. Sencillísimo. Recordemos también el diagrama de barras, que ya lo hemos trabajado también. En el eje horizontal están las variables, melocotón, plátano, pera, naranja, manzana. Y en el eje vertical están las frecuencias simples. La altura de cada barra nos indica qué cantidad de cada fruta hay, ¿verdad? Sencillísimo. Podemos empezar. Como siempre, hay que ponerle mucha alegría a nuestra clase. Tenemos las notas obtenidas por 16 estudiantes al final del bimestre. Vamos a partir de ese cuadro para construir nuestra tabla de frecuencias, histograma y polígono de frecuencias. Primero debemos calcular, como ya sabes, el rango, el número de intervalos y la amplitud. El rango, como sabes, es la diferencia del dato mayor menos el dato menor. En la tabla vemos que el dato mayor es 20 y el dato menor es 2. Un alumno se ha sacado 0,2, qué feo. El resultado del rango es 18. Sencillo. El número de intervalos se calcula por esta formulita. 1 más 3,3 logaritmo de n. N es el número de datos. En este caso el número de datos es 16, por eso está aquí ya puesto el 16. Esto lo debemos trabajar con nuestra calculadora. Entonces, obtenemos los resultados y lo aproximamos a entero. Significa que debemos tener 5 intervalos en nuestra tabla. Calculamos ahora la amplitud. La amplitud, como sabes, es el cociente del rango, que salió 18, entre el número de intervalos, que salió 5. De igual manera, lo debemos aproximar a entero. Perfecto. Ahora sí, podemos construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. En este caso vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias mucho más completa. En la primera columna tenemos las variables que son las notas, que va a estar en forma de intervalos, y como la nota mínima es 2, el primer intervalo empieza en 2, y de ahí hay que sumarle la amplitud 4, entonces el primer intervalo empieza en 2 y termina en 6 o menos de 6. Sería el primer intervalo. El siguiente intervalo empieza en 6. Le sumamos 4,
terminaría en menos de 10. Y así sucesivamente hallamos los otros intervalos. En la frecuencia absoluta simple, ya sabes que hay que contabilizar cuántos datos están en el primer intervalo y en el segundo y así lo demás. Y hay que hacerlo tachando para que no te equivoques. A ver, ¿cuántos datos están entre 2 y menos de 6? Dímelo, a ver si sabes contar. 2 datos, muy bien. ¿Cuántos están entre 6 y menos de 10? A ver, observa. 5 datos. Entre 10 y menos de 14. A ver, dímelo. 3 datos. Entre 14 y menos de 18. 5 datos. Y entre 18 y menos de 22, solamente uno. En la siguiente columna, como sabes, van las frecuencias absolutas acumuladas. En la primera va a ser igual y luego hay que ir sumando, ¿no? 2 más 5, 7 y así sucesivamente. Me olvidaba que hay que sumar las frecuencias simples y este valor debe coincidir con el número de datos. 16 datos tenemos, la suma de frecuencias simples debe dar 16. Si no da igual es porque hemos contado mal. Ahora sí, las frecuencias acumuladas, que ya lo sabes calcular, 2 más 5, 7, más 3, 10, más 5, 15, más 1, 16. Muy bien, el final debe coincidir con el total. Ahora las frecuencias relativas, que se calcula dividiendo cada frecuencia simple entre el total. 2 entre 16 resulta 0,125. Seguimos, 5 entre 16, 0,3125. Puedes usar tu calculadora. Y así sucesivamente seguimos dividiendo. 3 entre 16, 0,1875. Y así seguimos dividiendo hasta obtener el último dato. Ahora, la suma de todas estas frecuencias relativas debe dar igual a 1. Si no sale 1 es porque algo está mal. La frecuencia relativa porcentual es sencillo. Hay que multiplicar por 100 cada frecuencia relativa. O en otras palabras, correr la coma 2 cifras a la derecha. Eso es sencillísimo. Papayita. Ahí está. La H mayúscula significa la frecuencia relativa acumulada. Entonces, hay que hacerlo semejante como hemos hallado la columna de frecuencias acumuladas simples. Acá sería 0,125 igual porque no hay con quién sumar. Me olvidaba. La columna de porcentajes debe dar 100 porque el total es 100. En porcentaje el total es 100. Si no sale 100, algo está mal. Ahora sí, la frecuencia relativa acumulada. En el primer caso va a ser 0,125. Ahora hay que sumar 0,125 más 0,3125. Y nos va a resultar 0,4375. Seguimos sumando ahora el último acumulado con la siguiente frecuencia relativa. Y vamos a obtener 0,625. Seguimos sumando y obtendremos nuestros valores. El último debe dar igual a 1. Debe coincidir con el total de las frecuencias relativas. Y la última columna es la frecuencia relativa acumulada porcentual, que se calcula multiplicando por 100 cada frecuencia relativa acumulada. Y eso es papayita.
tenemos esos valores, al final debe salir 100, el último valor, porque ya sería el total. Maravilloso. Así es la matemática, alumno. Maravilloso. Estamos trabajando, como tú has visto, la estadística, que es hermosa. Ahora vamos a hacer nuestro histograma. En una hoja cuadriculada hacemos los ejes vertical y horizontal. En el eje vertical van las frecuencias simples. Recuerda que nuestra escala debe dar hasta la mayor frecuencia simple que tenemos. En la tabla recordarás que la mayor frecuencia era 5, entonces nuestra tabla o nuestro cuadro debe llegar hasta 5 para poder poner todos los datos. En el eje horizontal van las notas. Como son intervalos, le ponemos los valores del intervalo. 2 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14, de 14 a 18 y de 18 a 22, para que se vea más clarito. Y ahora podemos ir dibujando las columnas. En el primer intervalo habían 2, en el siguiente habían 5, luego 3, luego 5 y finalmente 1. Le ponemos un nombre y ya está el histograma listo, sencillo, básico, elemental. Ahora, para construir el diagrama poligonal, nos basamos en el histograma. Podemos tener el histograma dibujado levemente, así como tú ves, levemente, que no se note mucho, ¿ya? Y a partir de ahí hacemos nuestro polígono de frecuencias. Observa qué facilito es. Empezamos del 0 y nos vamos al punto medio de la primera barra. Y de ahí continuamos al punto medio de la segunda barra. Muy bien. Seguimos al punto medio de la tercera barra. Nos vamos al punto medio de la cuarta barra y al punto medio de la quinta barra. Muy bien. Y terminamos en 0. Excelente. Maravilloso. Ese es el polígono de frecuencia. Muy bonito, ¿verdad? Te dejo ahora algunas actividades para que te recreas, para que no te aburras, para que estés en tu casa en actividad. Con los datos que ahí se te muestra, tú vas a hacer el mismo trabajo que yo te he mostrado en esta sesión. Muy bien, alumno, muchas gracias por tu atención. Saluda a tus papitos y cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.